La Torre Eiffel, de monstruo odiado, a símbolo mundial, la torre que París odiaba. Hoy todos aman la Torre Eiffel, pero cuando se construyó, la gente la odiaba. Escritores, artistas y ciudadanos la llamaban un monstruo de hierro, una cicatriz en el cielo, una amenaza a la belleza de París. ¿Por qué tanto odio? Porque no era arte, era una máquina, una estructura industrial en medio de la ciudad más romántica del mundo. Pero eso no fue lo peor. Después de construirla, querían destruirla. La Torre Eiffel, después de la Exposición Universal de 1889, quedó sin propósito aparente y comenzó a ser vista como una estructura molesta y costosa de mantener. El contrato original establecía que sería demolida después de 20 años, y en esa época muchos estaban convencidos de que pronto sería destruida. La torre era considerada fea y odiada, con su estructura de hierro que parecía fuera de lugar en el paisaje parisino. Pero entonces ocurrió algo inesperado que cambió su destino para siempre. Una guerra estalló, y mientras las naciones se enfrentaban, París buscaba fortalecer su identidad y orgullo. La Torre Eiffel, inicialmente vista como un simple experimento, empezó a simbolizar resistencia y creatividad. Durante la guerra, muchos artistas y científicos comenzaron a usarla como un punto de referencia para sus trabajos y experimentos. La percepción de la torre cambió lentamente y en vez de ser demolida, empezó a ser valorada como un ícono cultural. Así, lo que pudo haber sido destrucción se convirtió en una de las mayores inspiraciones del mundo, un símbolo de perseverancia y visión futurista. La Torre Espía. Durante la Primera Guerra Mundial, la Torre Eiffel se convirtió en una herramienta de guerra. Gracias a su altura, interceptaba mensajes enemigosi, y transmitía órdenes a las tropas francesas. De pronto, esa estructura odiada se volvió una pieza clave de defensa. Eso fue lo que la salvó de la demolición. Pero su historia oscura no termina ahí. ¿Sabías que alguien saltó desde la torre y murió? La muerte en la torre en 1912, un sastre llamado Franz Reichelt subió a la Torre Eiffel con una misión, probar su paracaídas casero. Había público, había cámaras, él mismo saltó desde el primer nivel y cayó directo al suelo. Murió al instante, todo quedó grabado. Fue uno de los primeros eventos de muerte pública en video. Aún así, la Torre Eiffel se volvió un símbolo mundial. ¿Cómo pasó eso? A pesar del trágico incidente, la Torre Eiffel no perdió su significado ni su atractivo. Con el tiempo se convirtió en un símbolo de las aspiraciones humanas y del ingenio técnico, representando el avance y la innovación. La fama que adquirió tras el fatídico salto ayudó a difundir aún más su imagen a nivel mundial, y la historia del momento y la grabación del accidente se volvieron famosas, formando parte del imaginario colectivo como un ejemplo de la audacia, pero también de los riesgos involucrados en la búsqueda de la innovación. Con el paso de los años, la Torre Eiffel fue también testigo de muchos otros eventos históricos, culturales y artísticos, consolidándose como un icono universal y un símbolo de París. La tragedia de Reichelt, aunque triste, no logró oscurecer su estatus como uno de los monumentos más reconocibles y visitados del mundo, demostrando que la historia y la percepción del símbolo evolucionan con el tiempo, en un constante proceso de renacimiento y reafirmación, que motivó a Frank Reichelt a saltar de la Torre Eiffel. Franz Reichelt, conocido también como Frank Reichelt, fue un sastre y inventor austriaco que estaba profundamente motivado por su interés en la aviación y su deseo de contribuir a la seguridad de los paracaídas. La verdadera motivación detrás de su salto fue que quería demostrar la eficacia de su propio diseño de paracaídas en una situación real. Reichelt creía que su invento podía salvar vidas en futuras emergencias aéreas y por eso decidió arriesgar su propia vida para probarlo en la Torre Eiffel, que en ese momento era un símbolo de innovación y modernidad. Su acto fue impulsado por su fervor por la innovación, su deseo de validar su invento y su esperanza de marcar un avance en la tecnología del paracaídas. Sin embargo, su falta de experiencia en vuelos y una posible insuficiente preparación dieron lugar a la trágica consecuencia. Tras su muerte, las autoridades y los inventores tomaron en serio las lecciones aprendidas, lo que llevó a mejoras en los diseños de paracaídas y en los métodos de prueba. La historia del salto de Reichelt también quedó marcada en la memoria de muchos como un ejemplo de la pasión y la determinación del espíritu humano por avanzar, pero también como un recordatorio de los límites que no se deben cruzar sin la preparación adecuada. Con el tiempo, su nombre se convirtió en símbolo de la valentía y del riesgo asociado al progreso científico. La Torre Eiffel, mientras tanto, siguió siendo un faro de la innovación y la creatividad, y su historia sirvió para inspirar a futuras generaciones a seguir explorando y empujando los límites.
con mayor prudencia. En las calles de París, una ciudad famosa por su historia y belleza, existe un rincón lleno de misterio y antigüedad que pocos conocen. Se trata de las catacumbas, un laberinto subterráneo que contiene los restos de millones de parisinos y que data del siglo XVIII. Estas galerías subterráneas fueron originalmente excavadas para extraer piedra para la construcción de los edificios de la ciudad. Con el tiempo, se convirtieron en un osario gigante debido a la sobrepoblación de los cementerios, que representaba un riesgo para la salud pública. Los laboratorios secretos y las historias de personajes que han explorado estos pasajes oscuros añaden un aire de misterio y aventura. Pero un dato interesante que pocos saben es que durante la Segunda Guerra Mundial, los fugitivos y resistentes usaron estas catacumbas como refugio y vía de escape. Este sistema subterráneo no solo guarda huesos, sino también secretos y historias de resistencia y supervivencia en tiempos difíciles. Hoy en día, unas partes están abiertas al público, permitiendo a los visitantes imaginar el pasado y la historia oculta bajo la ciudad. Las catacumbas de París no solo son un lugar de descanso para los restos, sino también un testimonio vivo de la historia y la resistencia de la ciudad. El Metro de París, inaugurado en 1900 durante la celebración de la Exposición Universal, es uno de los sistemas de transporte más antiguos y emblemáticos del mundo. Su apertura marcó un avance significativo en la modernización de la ciudad, permitiendo a millones de parisinos y visitantes desplazarse rápidamente por toda la metrópoli. El sistema actualmente cuenta con más de 300 estaciones distribuidas en una red que supera los 220 kilómetros de vías, cubriendo casi toda la ciudad y sus alrededores. Lo que hace único al metro parisino es no solo su antigüedad, sino también su riqueza artística. Muchas estaciones están decoradas con mosaicos, azulejos y obras de arte que reflejan diferentes épocas y estilos culturales, convirtiéndose en auténticas galerías subterráneas. La estética de estaciones como Arts et Métiers o Saint-Michel tiene un atractivo especial para los visitantes y locales, quienes disfrutan de un viaje que combina funcionalidad con historia y arte. Además, el sistema ha ido modernizándose con el tiempo, integrando tecnología avanzada para ofrecer un servicio eficiente y ecológico en una de las ciudades más vibrantes y culturales del mundo. El Metro de París combina historia y arte, con estaciones decoradas con mosaicos y obras únicas. Es un símbolo de la ciudad que une tradición y modernidad, facilitando la movilidad y enriqueciendo la experiencia de sus usuarios. Un dato interesante sobre París: en la Primera Guerra Mundial, las catacumbas o tumbas subterráneas es la historia del Hôtel des Invalides y su sorprendente papel en la historia militar y cultural de Francia. Construido en el siglo XVII por orden de Luis XIV, el Hôtel des Invalides fue diseñado originalmente como un complejo para albergar a los veteranos de guerra, particularmente soldados discapacitados. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en un símbolo importante del poder y la historia militar francesa. Lo que muchos no saben es que en su impresionante catedral, la Dôme des Invalides, se encuentra la tumba de Napoleón Bonaparte. La presencia de la tumba de uno de los líderes más influyentes de la historia europea en este lugar refleja la devoción de Francia a su historia militar y a sus figuras emblemáticas. Este complejo arquitectónico combina estilos clásico y barroco y actualmente alberga museos militares, incluyendo el Musée de l'Armée, uno de los museos militares más grandes y antiguos del mundo, donde se exhiben armas, uniformes, documentos históricos y objetos que narran la historia militar francesa desde la antigüedad hasta la actualidad. Además, el edificio en sí mismo es una obra maestra de la ingeniería y la arquitectura, con cúpulas doradas que dominan el horizonte parisino, destacando la importancia que Francia otorga a su historia y legado militar. Este lugar no solo es un monumento dedicado a los veteranos, sino que también es un recordatorio de la influencia duradera del arte y la historia en la identidad nacional francesa. La combinación de historia militar, arquitectura impresionante y la tumba de Napoleón hace del Hôtel des Invalides un símbolo de París que va mucho más allá de sus atracciones más famosas. Dime, ¿te animarías a ir a París? Te leo en los comentarios.